Hoy vamos a hablar de agujas y agujeros. No, solo de agujas. Los agujeros no, gracias. No, eso. Mira, y menos de los agujeros negros. Sin profundizar. El espacio donde hablamos de temas serios De una forma no tan seria. Hay un término que a mí se me hace bastante familiar, digamos familiar, no es que, convivo con él todos los días, sino que cuando yo estudié, hablaban de un término de aguja hipodérmica. Ok. Entonces, ¿qué es aguja hipodérmica en el periodismo? Según lo que me acuerdo, es básicamente el cómo inyectar una idea o un discurso en la población. Eso inicia después de la Primera Guerra Mundial, un carajo que se llamaba Harold Laswell o algo así, y después se populariza por un libro, o realmente es una lectura, ni siquiera es un libro, es como una lectura que yo recomiendo, que se llama Los 12 Principios de la Propaganda Nazi, que lo escribió un carajo que se llama, o está basado en un carajo que se llama Joseph Goebbels, de pana, léelo. Entonces, claro, cuando se crea eso, yo lo vi en teoría de la opinión pública, que me parece una materia interesante con este tema, porque cuando tú creas un discurso o haces un discurso e envías un mensaje a la población, pues eso genera la opinión pública. Exacto. Cuando hablaba de aguja hipodérmica en periodismo, quería decir de las ideas y los pensamientos, ya sea de los nazis en ese momento, del chavismo, del socialismo, del capitalismo, del comunismo, de lo que sea. Entonces, ¿cómo meter la idea que tú tienes? ¿Cómo transmitirla? ¿Qué palabras usar? ¿Cómo usarlas? Tono, todo eso. Eso es la teoría de la aguja hipodérmica en periodismo. Ahora, a nivel, digamos, científico, bueno, no sé si sería científico, pero yo creo que sí, a nivel médico, por ponerlo así. Sería científico, porque realmente la aguja es un instrumento que no solo se utiliza en el área de la salud. Ok, o sea, a lo mejor, bueno, claro, la aguja sí existe antes de la teoría, entonces quizás se basa en el uso real de la aguja hipodérmica. ¿Cuál es el uso de la aguja hipodérmica como objeto? Fíjate, yo cuando al inicio escuchaba aguja hipodérmica pensé que ese nombre se utilizaba por a donde llegaba la aguja y que podía hablarse de aguja dérmica y aguja hipodérmica porque llegaba más arriba. Ajá. Pero buscando un poco, realmente se basa simplemente en el hecho de que se hablaba de hipodérmica porque llegaba a lo más adentro de la piel, estaba por debajo de la dermis, que es una de la segunda capa como tal de la piel. Entonces por eso se comenzó a hablar de aguja hipodérmica, pero quiere decir de cualquier instrumento que llega debajo de la piel. Ok, entonces no es que hay una aguja dérmica, una aguja hipodérmica y hay una aguja, ¿cuántas son las capas de la piel? Epidérmicas. O sea, epidermis, dermis e hipodermis. Exacto. Son las tres. Exacto. Después otro día hablamos de piel, pero no es como, ok, todas son hipodérmicas. Exacto, el nombre que se utiliza es como cuando hablamos de la harina pan, que tú dices harina pan y no compras harina pan, sino que estás comprando harina juana, pero tú le dices harina pan porque estás ya acostumbrado a decir la harina pan. Entonces, fíjate, un paréntesis aquí. Quiere decir que la gente de Empresas Polar utilizó muy bien su marketing y tal, y la teoría de la aguja hipodérmica, porque ya para nosotros todo es harina pan. Exactamente, lo mismo pasa con la aguja hipodérmica. Como te digo, al inicio pensé que había los distintos tipos de agujas, y obviamente hay distintos grosores y hay distintos largos para llegar a cada una de esas capas o incluso más abajo de la hipodermis, pero se trata siempre, o sea, la gente va a decir siempre es una aguja hipodérmica. Ok, que tiene distintos usos. Que tiene distintos usos, que tiene distintos largos, que tiene distintos grosores, dependiendo de para lo que se vaya a utilizar. Ok, estableciendo que ya todas son hipodérmicas, yo también pensaba dentro de como que, bueno, hipodérmica es porque llega a un sitio. Exacto. Agujas dérmicas porque, ¿sabes? Por ejemplo, la de la diabetes, creo que es chiquitica. Sí, exacto. Yo dije, esa es dérmica y que no, igual penetra. Es chiquitica, igual se va a llamar aguja hipodérmica, solo que no llega obviamente a la hipodermis, como tal, sino que ella se queda arriba en el tejido entre lo que es la epidermis y la dermis en sí, para hacer su efecto. Epidermis, dermis e hipodermis. Ok. Entonces, fino, porque una pregunta que se me viene es, yo he escuchado que dependiendo de lo que te van a hacer, puedo estar más pelado que rollo chivo, la aguja tiene que tener un ángulo. Sí. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. Porque dependiendo de eso llegas a distintas capas de la piel. Si quieres algo que quieres que llegue hasta el músculo, tienes que hacerle un ángulo completamente recto, que son los 90 grados. Que es esa es la nalga, pues. Exacto, para que llegue hasta el fondo y que llegue hasta el músculo como tal. Si quieres algo que llegue hasta el tejido celular subcutáneo, que está un poquito más arriba, entonces lo que haces es poner ¿qué? Celular subcutáneo. Ok. Lo que haces es colocarlo un poquito como a 45 grados para que entonces la aguja no llegue hasta el fondo, sino que sube un poquito más. Si quieres llegar a lo que sería la dermis, entonces lo pones un poquito más ladeado para que pegue más de la piel, que serán como unos 35 grados, y después de 10 a 25 es lo que se coloca en la epidermis como tal, que es lo que está más arriba. Ok, entonces sería, para más o menos yo tenía una idea, el 90 grados, por decirlo 90 así, grados. Es el muscular. Recto.
Eso es hasta el fondo. Exacto. El 45 grados, ¿para qué subcutáneo. tipo? ¿Pero qué es el cutáneo? O sea, ¿qué es cutáneo? ¿Qué es eso? Es un espacio que hay entre lo que sería el músculo y la hipodermis. Es un tejido graso que está ahí en el Pero, por medio. ejemplo, un ejemplo de algún medicamento que haya que inyectarse allí. Por ejemplo, la vitamina B12, ¿dónde tendría que...? Al Eso es músculo, muscular. sí. Ok. Cuando te agarran una vía, ¿eso es 30 grados o...? No, fíjate que eso, de por sí, cuando te agarran una vía, lo hacen pegadito hacia la piel, lo hacen de forma recta, sería paralelo a la piel, que son los 10 a 15 grados, porque quieres es llegar a lo que está más arriba de tu piel, que serían las venas que se están viendo o que no se ven. Hay un tamaño, o sea, hay distintos tamaños de agujas para las venas, porque hay gente que tiene que si la vena es más grande, o por lo menos los niños, para no poner gente, sino adultos y pequeños. Sí, depende mucho de eso, del calibre de la vena o de las arterias de las personas. Si tienes una persona que tiene unas arterias muy gruesas, se puede utilizar cualquier tipo de aguja realmente, porque podría agarrar, también depende de qué es lo que quieras hacer. Si quieres agarrar una gran cantidad de líquido o pasar una gran cantidad de líquido, mientras más chiquito, más tiempo vas a tener pasando ese líquido o más tiempo vas a tardar en agarrar ese líquido. Pero hay casos especiales como personas que están deshidratadas o los niños, los bebés, que tienen unas vías muy chiquiticas, que tienen que utilizarse las más chiquiticas y las más finitas para que puedan entrar y que no rompan el vaso como tal cuando estén tratando de ingresar y tomar esa vía. Yo pensé que era como que cada una tenía un nombre y después tamaños y chao. Fíjate que en su mayoría las diferencias es los colores. Muchas veces los colores son los que indican para qué se pueden utilizar esas agujitas. Por lo menos las verdes son las que llegan a lo más profundo, que sería la intramuscular o la que quieras hacer. ¿Pero ese es el color de la bolsa o qué? Pues yo veo todo plateado. No, el color como tal está la aguja plateada y arriba tiene la rosquita como tal que se enrosca a la inyectadora. Esa rosquita cambia de colores dependiendo del calibre como tal de la aguja y por lo tanto hasta dónde pueda llegar esa aguja. O sea, aquí esto ya es random, ¿no? Sí, obvio. Una inyectadora puede ser inyectadora aunque no tenga agujas porque igual es, por ejemplo, cuando uno la usa para lavados nasales, tú usas la inyectadora. Exacto, sí, porque la inyectadora es como tal el potecito que está arriba. El que empuja, pues lo que empuja el líquido. Exacto. La aguja es lo que está al final. Claro, uno dice inyectadora porque se utiliza para inyectar algo, pero en sí la inyectadora es eso, la inyectadora es todo el paquete, pero se trata siempre de hablar de la parte de arriba que sería el tubo, que es el que contiene o con el que vas a sacar el líquido, y la agujita que es con el que vas a... Que por lo general es plástico, pero sé que hay de otros materiales, que sí, para por lo menos una vez vi uno para la odontología, que era de metal. Sí, entonces, bueno, antes se utilizaban de metal o de vidrio y por eso eran reutilizables también esas inyecciones. Bueno, y hay medicamentos que son fotosensibles, me imagino que esos medicamentos se usan en inyectadoras. Exacto. De metal para eliminar el... Depende del tipo porque hay algunos también que pueden reaccionar con el metal, entonces hay que ver qué tipo de medicamento se está utilizando, para qué es, a qué puede reaccionar, para saber con qué usarlo. O sea, eso le da una mayor importancia al enfermero. Por supuesto. Tomando en cuenta que eso es una información que debería tener el médico como conocimiento general, pero es especialización del enfermero, o los dos son especialistas en... Los dos deberían tener esa información. Bueno, en un mundo completo en el que siempre va a haber un médico y enfermero presente, debería saberlo el enfermero porque el enfermero es el que coloca el tratamiento. Pero estamos en una Venezuela en la que uno a veces está solo y tú tienes que saber entonces cómo puedes colocar cierto tipo de cosas, porque si no, lo que estás haciendo es dañar, sea el producto que quieras colocar, pues a lo mejor no le hace nada al paciente, pero no le estás colocando nada, el paciente gastó su rialero en ese tratamiento para nada, como también al mismo paciente, si utilizas algo que al oxidarse, al ser fotosensible y dañarse ya con la luz y demás, se daña y lo que haces es más bien darle o inyectarle algo dañino al paciente. Quiere decir, en la carrera de medicina ustedes ven una materia que sea farmacia o medicamentos. Sí, de farmacología. En todas las carreras de salud en realidad ven algún tipo de farmacología. O sea, ya sea odontología, que en algún momento vamos a hablar de carreras que pertenecen a la salud, pero no son médicos, ni doctores, ni una cabeza de y que todo el mundo le dice médico. Eso, y que todo el mundo le dice doctores, de paso. Sí, o sea, que tampoco médico. Todo el mundo es doctor. Eso era algo que se tenía de antes, que uno se graduaba, o sea, eran muchos más años y te graduabas con el doctorado ya listo. Y por eso la gente está acostumbrada a eso. Ajá, yo no sabía, eso de pana no lo sabía hasta ahorita. Tú me estás diciendo que la gente, uno crece, o sea, por lo menos yo crecí que la gente decía doctor a todo médico, pero todo. Porque antes tú te tocaba estudiar más tiempo. Sí, antes eran más años y salías ya con un doctorado, por lo menos en la Universidad Central salías con un doctorado en cirugía. Entonces, claro, ya todo el mundo era doctor, pero realmente
uno es médico. Doctor no es nadie a menos que haya hecho su doctorado, obviamente, en cierta cosa. En algún momento vamos a invitar a un abogado para ver por qué carajo le dicen doctor a todos los abogados. Mira doctor. A lo mejor Lo más en seguro es leyes, lo mismo. a lo mejor en leyes salías con un doctorado. Exacto, lo más seguro es lo mismo y ya es costumbre. Ajá, volviendo al tema de la aguja de los doctores. Que sí, volviendo a lo mismo, entonces toda rama de la salud termina viendo algún área de farmacología que obviamente se especifica aún más en lo que se vaya a hacer, por lo menos en bioanálisis ven farmacología. Los farmacéuticos obviamente ven farmacología. Okay. Bioanálisis, o sea, no son médicos. No, son bioanálisis. Ahí no, o sea, me imagino, o sea, sé el término, pero ellos nada más se encargan de temas... La parte de los estudios de laboratorio. Ok, es como el radiólogo que tampoco... Exacto. Bueno, creo que estamos ya hablando de las carreras que no son médicos. Que sí, nos fuimos para allá otra vez. Pero el punto es que sí, todos tienen que ver algún área de farmacología en base a lo que se especifique su carrera para poder tener conocimientos tanto de qué estás colocando, cuáles son sus otros derivados, cómo se debe colocar, cuántas cantidades se deben colocar a cada persona dependiendo de edad, de sexo, de peso, de lo que sea. Si escuchan mucha bulla de fondo es porque estamos en una villa en plena avenida principal de París. Entonces, bueno, los parisinos no tienen la suficiente paciencia como para esperar que el semáforo se ponga en verde. No. Y me imagino que el transporte público de París debe ser un poco, digamos, imprudente o imprudent en París, en mi perfecto francés, y dejan pasajeros en plena vía. Y por eso el conductor de atrás está tocando la corneta. Pero traten de no distraerse. Volviendo a las agujas parisinas. Bueno, no iba a hablar como tal de las agujas. Ah, bueno, sí, o sea, a nivel de medicamentos es. Ahí, o sea, porque bueno, el anestesiólogo estudia medicina y se especializa en anestesiología. Sí. Así como tú te puedes especializar en oftalmología, en pediatría. Sí. Okay. A nivel de anestesia, igual hay agujas específicas y todo, o sea, cada especialización de la medicina tiene como que, mira, te tienes que aprender el uso más que todo de tales agujas, tomando en cuenta que la inyectadora como tal es el plástico, ya vemos solo agujas. Exacto, sí, por supuesto, cada aguja, por lo mismo que te digo, dependiendo del calibre, de la cantidad de qué tan largo, qué tan grueso es la aguja, se utiliza para distintas cosas, entre esas, por supuesto, la anestesiología utiliza unas que son un poco más gruesas porque tienen que pasar como tal los discos, por lo menos cuando se hacen anestesia epidural, por lo menos para la parte de obstetricia, tienen que atravesar como tal lo que es la médula para poder llegar a la médula ósea, entonces obviamente necesita que sea más fuerte, que sea un poquito más gruesa para poder traspasar piel, para poder traspasar músculo, para poder traspasar todo hasta llegar. Y que no se parta de paso. Por supuesto. Entonces, claro, no es como que esa es la única aguja que ellos utilizan, pero sí, por supuesto, es como que tienen las que más se utiliza cada especialidad en base a lo que haga cada uno. O sea, me imagino que esa, o sea, no es la que más utilizan ellos, pero ellos son los que más utilizan ese tipo de aguja. Exactamente. Ok. Ah, está fino. Ahora, esto va un poco más allá del tema de la aguja, pero el tema de la inyección epidural, ¿eso es para dormirte de la cintura para abajo? Exacto, sí, porque lo que haces es buscar un cúmulo de nervios que hay en la zona lumbar para que de ahí para abajo no sientas más nada. O sea, es como que si tú estás buscando el triángulo. El tablero, ¿no? El tablero de la casa. O sea, hay un edificio. Exacto. Hay un tablero principal del edificio. Exactamente. Y tú es como que, hey, voy por para que este apartamento, que serían las piernas y zona baja del cuerpo, se detenga. Exacto. Ahora, cuando aplican eso, ¿es cuando igual vas a parir o solo para cesárea? Esto me estoy yendo de las agujas, pero super no me importa. Porque, ido demasiado lejos. No, bueno, realmente en otros países y también antes acá llegaban a colocar ese tipo de anestesia para disminuir los dolores de las mujeres que están en proceso de parto, incluso cuando se hacía un parto natural. Pero en la Venezuela de hoy nada más se utiliza para la cesárea. ¿Por un tema de recursos o por un tema de recursos? Ok. Ahora. Y por tema de asistencia también, porque obviamente eso no es algo que pueda hacer el médico obstetra, eso lo tiene que hacer un anestesiólogo. Entonces tendría que hacerse en una zona que esté, por supuesto, ambientada, estéril y demás, donde haya un anestesiólogo que va a estar colocando la anestesia como tal y que por tanto va a estar pendiente de los signos vitales de la persona y demás, y por no, y que con el peso, o sea, él se especializó en eso. Exacto. Ok, que hace rato mencionaste que como que uno aquí en Venezuela como está solo, exacto, pues te toca aprender muchas cosas, pero hasta allí no te puedes meter. Hasta donde se puede. Puede ser una negligencia heavy. Por supuesto. Ahora la pregunta es como, me imagino, esto puede ser obvio, pero quiero estar como que claro, me imagino que dependiendo de la dosis aumenta el efecto de anestesia. O sea, si yo te inyecto poquito, puede que te sientas menos. Por ejemplo, me duele el brazo y tú me vas a anestesiar. Bueno, no, o sea, la lógica dice que sí, habría que ver científicamente.
no sé 100% porque no he buscado al 100% sobre eso, pero en base a la experiencia, no. Lo que hace es que obviamente no dure tanto el efecto de lo que se te está haciendo. Por lo menos cuando se hace algo que es muy en específico, que te quieren quitar un pequeño cúmulo de grasa, un lipoma, que es lo que se dice que tienes en el brazo, se hace como tal lipoma, sí, lipo de grasa. Pero es como un tumulto sí, es como un tumulto de grasa que se crece dentro del de algún lado de la piel. Se hace anestesia local. Y eso termina siendo muy poquito, obviamente, a lo que se utiliza por lo menos para una anestesia epidural o lumbar o como sea. Terminas igualmente durmiendo, o sea, tú no sientes nada en esa zona, solo que la cantidad de tiempo por la cantidad de tiempo y el espacio también en el que está sucediendo esa anestesia no es la misma a por lo menos la cantidad usada para una anestesia de miembros inferiores. O sea, entonces la anestesia lo que hace, según la experiencia, si hay alguien que sepa en concreto o que investigue o lo que sea, que nos escriba. Obvio. Si nos viste por YouTube, bueno, si escuchaste por YouTube, bueno, no vas a ver todavía. No. Por YouTube, pues lo colocas en los comentarios y si no, nos escribes por WhatsApp o al que conozca que te mandó este audio. Quiere decir que la anestesia hace sine qua non tiempo e intensidad. No, sería tiempo y espacio. Y espacio. Exacto. Más no intensidad. Porque la intensidad es fija. Es fija, digamos como una fórmula química. Exacto. O la intensidad va a ser o... igualmente la misma en todo momento porque igual no vas a sentir nada. Lo que va a pasar es que sea nada más un pedacito nada más del dedo o que sea todo el brazo o también depende hacia dónde, porque si se toca un nervio que se quiere dormir ese nervio para que pueda hacer todo el brazo por lo menos, se hace en ese nervio y se agarra todo el brazo, o si es por lo menos una epidural para miembros inferiores, si es una anestesia completa que es ya la persona se duerme por completo, son las cantidades. Pero ahora a mí se me ocurre, porque esto sí lo escucha alguien que es de odontología, específicamente porque fue mi experiencia, cuando yo me saqué las cordales, bueno, no me las saqué, cuando me las sacaron, las cordales, me preguntó, ¿sientes? Y yo le dije sí, y me inyectó más. Ahora no sé, porque es lo que quiero saber, si fue que me inyectó más o me inyectó en otra zona. Exacto. Porque a lo mejor sentía porque eso no había llegado a esa zona y no porque faltaba cantidad. Desde mi pensamiento, pues, no sé, gorila, primitivo, por decirlo así, yo pensé que era como que, coño, le está echando más, pues, como que le falta sal, échale más. Claro. Y no es echa sal en otro sitio, para que abarque más. Exacto, puede ser. Sería cosa de saber también porque también depende de qué tipo de anestesia utiliza cada profesión o para qué se utiliza y saber entonces... Esa debe ser de nervios. Claro, pero es como decir... No tiene nervios. Si utilizas una anestesia que es menos potente, obviamente a lo mejor necesitas más cantidades porque son anestesias para cosas muy pequeñas, para dormir un pedacito nada más de lo que es la parte de la muela, para poder quitarte ese molar, o para la anestesia local que estamos hablando de que cuando es en piel, a la anestesia que se utiliza para algo ya de cuerpo completo o de mucha mayor cantidad, que es una anestesia mucho más fuerte, o sea, las cantidades son mucho más potentes. Ah, bueno, también puede ser eso, porque no es lo mismo que yo te dé un vaso de melón con agua a que te dé un vaso de melón con poca agua. Exacto, y más melón. Exactamente. A lo mejor estaba diluida, lo que sea. Sí, puede ser. Porque de paso no era un sitio privado. Entonces. No, sí. Ya yo hablando mal de. Te fuiste allá a la esquina, quítate las uñas. No. Fue con seguro y todo. Pero eso. Bueno, fino. Esa aguja sí era como que chiquitica. Claro, porque quiere llegar a un lugar muy, muy, muy pequeño. Y la encía tampoco es que te dé mucho. Exacto, muy superficial. Entonces no necesitas una aguja mega profunda porque ¿para qué? Igual para poder aclararlo en el futuro, Daimar, si escuchas esta nota de voz, llámeme si no creo que la escucho, pero por si acaso. No, la nota de voz, este episodio. Esto no es una nota de voz, no. Bueno, sí, es que las notas que una vez se mandan duran esto. Pero ¿conoce a alguien de odontología o de anestesiología? O que sepa, que cualquier persona que busque. Sí, bueno, se puede pasar cualquier persona. El que sea papers, no en Wikipedia, que si te anestesiaron y no te despertaste en 2 horas, entonces nada, tienes que amputarte la encía completa y la parte... Bueno, depende. Yo tenía un profesor que siempre decía que Wikipedia no era una mala fuente de información, sino que tenías que saber bien cómo usar Wikipedia, porque dependía de las bibliografías y demás que se colocaban en Wikipedia. O ese era su modo operandi, es decir, que Wikipedia sí servía, solo que tenías que saber bien cómo buscar y qué era lo que estabas buscando. Claro, pero entonces quiere decir que Wikipedia sirve para alguien que tenga un conocimiento básico de lo que sabes que a mí me pasa, esto ya para X, no mal agua. ¿Sabes que a mí me pasa? Hace tiempo que hemos hablado de agua, pero fino. Esto es cortico, pero a mí me sucede mucho que a veces hay gente que tiene una teoría de algo o tiene un pensamiento relacionado a
algo y yo como que siento que no tengo las herramientas ni el conocimiento para debatirle. Okay. Pero es como, me gustaría que esta persona hacer esta pregunta cuando esté otra persona aquí sentada, a ver qué dicen, a ver qué hablan. Exacto. Porque es como, por ejemplo, yo hago un podcast de medicina, Héctor Llanes, solo, un podcast de medicina e invito a médicos. Lo que me digan les voy a creer porque yo no sé nada. Claro, como conmigo. Exacto, pero sí, exactamente. Y por eso justamente no es un podcast de medicina, es un podcast que hablamos y ya. Si los dos fuésemos médicos, fuese un podcast de medicina, pues como que estamos, tú buscas por tu lado, yo busco por el mío y podemos debatir. Exactamente. Pero eso, a mí eso me parece genial. Me pasa con diseño, me pasa con procesos creativos, me pasa con administración, con contabilidad. Es como que, tú dices que eres bueno, habla con este para ver qué tan bueno. Porque a fin de cuentas, obvio, esto puede ser un poquito, no sé si egoísta o hasta inteligente. Yo quedo con ese colado. Bueno, por supuesto. Es como que si tú tengas algo puro y o chocolate puro y de repente cuando los unes, lo pasas por un proceso, es como que, esto está sabroso. Porque es el conocimiento real, no son los que yo creo, no son las teorías, sino llegamos a un consenso. Entonces, bueno, nada, si en algún momento quieren aprender de algo y sienten que no pueden debatir con alguien, pues una o dos personas que saben le dan pausa. Creo que de ahí nacen los debates. Exacto. Dos personas que saben mucho de un tema y algo importante, que tengan posturas contrarias. Porque si no, van los dos remando al mismo sitio. Si quieres llegar a algo nuevo, si no, también vale. Exacto, sí, también. Porque cosa que yo disfrutaba mucho cuando en el tiempo del chavismo era poner a alguien opositor y ahí en chavismo conversando desde la educación, obviamente. Uy, sí, porque saber es como, que hay cosas que tiene uno que son buenas o ciertas y hay cosas que tiene otro que son buenas o ciertas. Hay errores que tiene uno y errores que tiene el otro. Entonces es como que extraer solo lo bueno de ambas partes. Entonces ese es el colado que uno se disfruta. A los Hannah Montana, lo mejor de los dos mundos. Mierda, con esto nos vamos, señores. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que después de esto nos sigan escuchando. Nos vemos, chao, bendición, mamá. Bye. Bendiciones. Recuerda que nosotros hablamos de temas sin profundizar. Lo que escuches aquí no es la verdad absoluta. Si quieres hacernos alguna observación, escríbenos. Este espacio es solo para el conocimiento general. Si tienes algún problema, consulta con un especialista. Y si ese especialista te dice una locura, consulta con otro especialista. Sin profundizar.